¿Cómo nosotros hacemos posible lo imposible? Esa es la palabra que vamos a reflexionar el día de hoy, la cual la extraeremos el texto principal en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 18, versículo 27, en el cual nos dice lo siguiente. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. La palabra imposible nos pertenece, eh, puede, puede pertenecer a lo normal. Como que, no, es imposible, es casi normal decir es imposible. Es como lo primero que nos sale. No, es imposible que tú puedas hacer, alcanzar ese sueño que tú quieres. Imposible que puedas realizar, tener esas metas. Pero la palabra imposible nos pertenece a nosotros en el plano sobrenatural. Es lo normal que la gente diga es imposible, pero eso es una limitancia humana. Lo imposible se pone porque es una limitancia humana. Es decir, que algo es imposible a mis ojos, a lo que yo pienso. El problema de los cristianos, aquí ya es para nosotros el tirón de oreja, es que no hemos adaptado a lo que el hombre afirma. O sea, si a nosotros nos dice alguien, no, si va a ser imposible, hermano, para usted. Creo que nosotros servimos a un Dios de lo imposible. Creo que esa es como la primicia de nosotros. Nos hemos adaptado a ese lenguaje. Y es lamentable que sobre todo la gente cristiana creamos más en lo que diga el hombre que lo que nos dice el Señor a través de su palabra. La palabra del hombre siempre la tomamos como la última palabra. O sea, si él dice que es imposible, bueno, es imposible. Estoy hablando de los cristianos. Estoy hablando de las personas que, el inconverso. Estoy hablando del cristiano que le dicen, no, sí, es imposible. Ah, sí, ok. Se nos olvida que servimos a un Dios de lo imposible. Tomamos eso como una palabra de que nos cierra todo. No, sí, es imposible. Ah, ok, pues imposible. Pero ¿y tu Dios? Al Dios que buscas todos los domingos. Se nos olvida que en toda circunstancia la palabra, la última palabra tiene Dios en la vida de un cristiano. Por eso vuelvo a decir, la palabra imposible es del humano, es una limitancia humana, obviamente. Yo como ser humano, en mis fuerzas, en mi conocimiento, con mi dinero, con mi educación, muchas cosas van a ser imposibles, imposibles de realizar. Si yo le pregunto a alguien también, su palabra también puede decirme, no, es imposible, hermano, que usted haga eso. Y el tirón de oreja aquí va para nosotros, los cristianos, los que tenemos un Dios de lo imposible y que sabemos que existe. Y nos aferramos a esa respuesta. Se nos olvida que la última palabra en la vida de un cristiano la tiene nuestro Dios. ¿Cómo nosotros podemos entonces hacer posible lo imposible? ¿Cómo podemos entrar en el terreno de lo sobrenatural? ¿Cómo podríamos entrar nosotros a ese terreno de lo sobrenatural? Tomando la decisión de creer en Dios antes que al hombre. Es ahí cuando nosotros podemos entrar en este plano sobrenatural y hacer lo imposible posible. Los invito a que vamos a Marcos capítulo 5, versículo 35, 37, en el cual nos dice lo siguiente. Mientras él aún hablaba viniendo a casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente y, y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacob y Juan, el hermano de Jacob. Jairo escuchó la palabra que venía de dos fuentes en ese momento. Recuerden que Jesús va caminando,
va mucha gente, y Jairo estaba diciendo, mi hija está enferma. Y le dicen, tu hija ha muerto en algún momento, incluso no molestes más al maestro. Jesús, luego de que oye eso, le dijo al principal de la sinagoga, al que hay, Jairo, no temas, cree solamente. Recuerden que hay un cierto grupo que Jesús le dice, no temas, cree solamente, y otro grupo le dijo, no molestes más al maestro, tu hija está muerta, no lo molestes más. Aquí Jairo escuchó dos voces, dos opiniones, una que tenía limitancias humanas y la otra que provenía de Dios, que venía de Jesús. Dos fuentes diferentes. El hombre que le dijeron, ya no molestes más al maestro, tu hija está muerto, y la de Jesús, la que le dijo, no temas, cree solamente. Nosotros debemos tomar la decisión sabia que tomó Jairo en ese momento. Decidió creerle a la palabra que le dijo Jesús. Y así él pudo contemplar cómo se convertía lo imposible en posible. Muchos a lo mejor hemos tomado la palabra de un médico como la última palabra. No estoy diciendo que no debemos ir al médico o no creer en el médico. Los médicos, claro que sí. Dios les ha dado esa sabiduría para poder ser doctores. Pero muchos nos ahogamos simplemente. Estoy hablando del cristiano. Es la palabra del médico. Es lo último que él dice. Es la palabra del abogado. Es la palabra del jefe. Y hemos desechado la palabra de Dios. Recuerda que para un hijo de Dios, para un cristiano, para el seguidor del evangelio de Cristo, ya sea la denominación que sea, la última palabra la tiene Dios. No olvidemos eso. ¿Cómo hacer posible lo imposible? Reconociendo nuestra incapacidad ante el problema. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 12, en el cual nos dice lo siguiente. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque, no es, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Contra Josafat venía una gran multitud, mucha gente. Pero él se puso en la condición para poder ver cómo Dios hacía posible lo imposible. Reconoció su incapacidad para enfrentar su problema. ¿Cómo hacemos posible lo imposible que es para nosotros lo que nos han dicho, lo que pensamos con nuestra limitancia humana? Es ir a los pies del Señor. Primero hemos dicho reconociendo que tenemos que creer en el Dios de lo imposible. Primer paso para hacer posible lo imposible. Segundo, debemos reconocer que no vamos a salir adelante. Señor, para mí es imposible ya. Estoy agobiado, no veo salida. Necesito de tus fuerzas, necesito de tu presencia, necesito de tu guía. Aquí en Segunda de Crónicas, Josafat estaba viendo que ya venía mucha gente contra él y no iba a poder. Él ya no podía. Eso es lo que reconoce acá Josafat. ¿Y qué es lo que hace? Dice, y volvemos nuestros ojos a ti. No podemos recibir lo imposible si soy capaz yo, porque soy yo el que quiero. Digo, no, si yo puedo, voy a poder, yo voy a poder. Pero no lo vas a lograr porque es imposible con tus fuerzas, vuelvo a repetir, con tu dinero, con tu educación. Debes reconocer tu incapacidad de poder lograrlo solo. Y es ahí
Cuando lo imposible estamos hablando, no estamos hablando del problema, cómo salir adelante de un problema. Esa es otra reflexión. Estamos hablando de cómo convertir lo imposible, lo que ante el raciocinio humano es, no se puede hacer, es imposible. De eso estamos hablando, no de un problema simple. Cuando tú sigues pensando que es posible, que eres capaz de solucionar eso imposible en el plano terrenal, te va a ser muy difícil. Debes ir al Señor igual que Josafat, reconociendo que no puedes, tu incapacidad para terminar. ¿Cómo hacemos posible lo imposible? Haciendo lo posible para que Dios haga lo imposible. Suena muy lógico, pero yo me han escuchado más de alguna vez. No porque todo el mundo lo sabe, lo aplica. ¿Cómo hacemos lo imposible posible? Desde nuestra parte debemos hacer lo posible para que Dios haga lo imposible en tu vida. Marcos capítulo 5, versículo 25 al 29. Los invito a que lo lean aquí conmigo. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. ¿Les parece conocida esta historia? La mujer del flujo de sangre hizo lo que era posible para ella. Vino por detrás del maestro y tocó el manto de Jesús, así. Ella se abrió camino, iba una multitud de gente y ella dijo, si tan solo tocara el manto, ahí estaba el Dios de lo posible, ahí estaba Jesús. Ella en su calidad de enferma, 12 años, había probado médicos, había quedado peor incluso muchas veces, dice, relata la palabra. Pero ella hace lo posible para llegar a Jesús. La mujer del flujo de sangre hizo lo que le era posible para ella. ¿Qué era posible para ella? Poder meterse entre medio de la gente y tocar solo el manto. Porque no, ella pensaba que Jesús no se iba a dar ni cuenta, que iba a hacer, ¡tac! Listo. Y eso era lo posible. Eso posible ella vino por detrás de Jesús y tocó su manto. Eso era lo que ella podía hacer. Para que en Jesús se manifestara lo imposible en ella y fuera posible ser sanada. No podemos hacer posible lo imposible si no hacemos nuestra parte, si no queremos hacer lo que a nosotros nos depende, lo que de nosotros depende hacer. Si no queremos hacer lo que para nosotros es posible, Dios no hará. Por eso les digo, ¿cómo hacer posible lo imposible? Es haciendo lo posible para que Dios haga lo imposible. Mientras no haga mi parte yo acá en este plano terrenal, mientras yo no haga mi parte, Dios no hará la suya. Cuando nosotros tenemos una fe verdadera, la fe verdadera no nos puede volver ilusos, no nos puede volver tontos. Y al yo tener fe en Dios, yo sé que hay cosas que Dios no va a hacer porque me no las va a hacer, no porque no quiera, sino porque me toca a mí hacer ciertas cosas. ¿Cómo hacer posible lo imposible? Confiando totalmente en la capacidad de Dios, confiando completamente en su capacidad, en la capacidad de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ir al libro de Josué, capítulo 10, versículo 12 al 14, en el cual nos dice lo siguiente. Entonces Jesús habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas, sol delante de Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en los libros de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero.
Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Aquí lo que estamos leyendo, entiendan esta parte. Quiero que a través de la palabra del Señor entendamos cómo hacemos posible lo imposible. Y ya casi por último, para hacer eso, debemos confiar totalmente en las capacidades de Dios, reconocer su señorío. Decimos que es el alfa, el omega, el creador de la vida, el que camina entre los planetas. Por ende, algo que parece a veces difícil de comprender, es confiar completamente en la capacidad de Dios. Vemos este relato, el día se detuvo prácticamente, no avanzó ni el sol ni la luna. Voy a volver a leerlo para que pongamos un poco de atención y tratemos de magnificar qué significa confiar, creer totalmente en la capacidad de Dios para obrar de manera extraordinaria. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. O sea, están los amorreos, está Israel. Dice que Jehová entregó a los amorreos, a los hijos de Israel, o sea, iban a ganar. Y dijo en presencia de los israelitas, en ese momento, sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. O sea, se detuvieron. Si tenían que ir avanzando porque sale el sol, después sale la luna, se detienen. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente hubo vengado de sus enemigos. Hasta que, o sea, se detuvo todo. Ese es creer en la capacidad de Dios. Aquí vemos totalmente el señorío, el poder de Dios. Detuvo el día, alargó el día para su pueblo. Dios obra lo imposible para aquellos que creen en su capacidad sobrenatural. Lo imposible está disponible para todos los que creen en Dios y en su capacidad. ¿Por qué Dios detuvo el sol? ¿Por qué? Porque hubo un hombre que creyó que Dios tenía la capacidad de poder hacerlo. Creyó en las capacidades de Dios. Dijo, bueno, es Dios. Dios detenga el sol. ¡Pum! Ahí está, tú crees en mí. Ahí detengo el sol. Vayan, yo les doy la victoria. ¿Cómo podemos hacer posible lo imposible? Obedeciendo sin cuestionar. Estamos hablando o reflexionando cómo hacer posible lo imposible y hemos empezado leyendo Lucas. Lucas capítulo 18, versículo 27, en el cual nos dice, y le dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. La palabra imposible es algo que es una limitancia humana, solo para nosotros. No aplica en Dios, no aplica. Nosotros como cristianos, no estoy hablando del inconverso, nosotros como cristianos más que nada, a veces nos dejamos llevar mucho por la palabra del hombre, creemos en la palabra del abogado, del médico. Estoy completamente que hay que seguir sus consejos con las personas más indicadas en cada uno de sus rubros. Pero nosotros como cristianos, como hijos de Dios, que alabamos a un Dios que vive, debemos confiar también más en la palabra de Dios. Dice, para mí es posible. Ahora, los tiempos de Dios, los propósitos de Dios, no se olviden. No olvidemos que la última palabra para un hijo de Dios la tiene nuestro Padre. ¿Cómo hacemos posible lo imposible obedeciendo sin cuestionar al Señor?
Vamos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 2 al 6, en el cual nos dice lo siguiente. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas para todos tus vecinos, a todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando estén llenas, ponlas aparte. Y se fue la mujer, cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Ellos se le traían las vasijas que estaban vacías, y ella las llenaba de aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otra vasija. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Obedeciendo sin cuestionar a Dios es como nosotros hacemos posible lo imposible. Para hacer posible lo imposible es necesario obedecer sin cuestionar a Dios, a su palabra, a su voluntad. Lo imposible no tiene explicación. Todo se recibe y se realiza únicamente por la fe en Cristo Jesús. Así es como nosotros hacemos posible lo imposible. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ahí hemos visto varias reflexiones, seis puntos más o menos, donde a través de la palabra de Dios, no yo, la palabra de Dios nos dice cómo hacer posible lo imposible. Esto fue Bienaventurado. Chao, chao, chao.